buenas tardes, docente y compañeros. El día de hoy mi grupo expondrá acerca de las organizaciones políticas. El grupo 3 está conformado por Nicole Sama, quien les habla, José Acosta, Daniel Mendivil, Caterín Quispe, José Luis Osco y Joela Nampa. Sin nada más que agregar, empecemos. Buenos días, mi nombre es Nicole Sama Reyes y el día de hoy voy a exponer la parte introductoria del trabajo. Para poder empezar nuestro ensayo tenemos que entender que ha existido una fragilidad en cuanto a los partidos políticos peruanos, y también últimamente se ha evidenciado que en las últimas elecciones presidenciales los resultados han traído mucha incertidumbre y un descontento total de los ciudadanos. Entonces, esas elecciones pasadas, que fueron del año 2021, se caracterizaron principalmente por toda la incursión de nuevas organizaciones políticas regionales, además de la polarización política que mencioné. Entonces, el presente ensayo lo que va a tratarse básicamente es acerca de las organizaciones políticas y los grupos de presión. Entonces, como he citado allí, cumplen también las funciones de liderazgo, de formación, de estructuración en el entorno y también las relaciones internas. El objetivo de este ensayo básicamente es desarrollar los alcances conceptuales de las organizaciones políticas y grupos de presión para poder comprenderla e interpretarla a nuestra manera. Y como objetivo específico tenemos conocer la estructura y la construcción de la representación política del país y de los grupos de presión. Entonces, en base a eso, el presente trabajo, vamos a desarrollar en la introducción, como ya mencioné, el concepto de lo que son las organizaciones políticas y sus elementos. En la segunda parte ya vamos a abocar todo lo que es concerniente a la definición y a la evolución de lo que son los partidos políticos, la misión y su clasificación. Después vamos a ver lo que son la misión, el sistema de los partidos, y una mirada acerca de su estructura política y como un eje de análisis de los partidos políticos como organizaciones e instituciones. Entonces, ya finalizando la cuarta parte, vamos a ver lo que es la estructura de los grupos de poder y también de interés. Y finalmente vamos a terminar con las conclusiones que se van a desarrollar en base a los objetivos que ya hemos planteado. Entonces, finalmente este ensayo básicamente pretende contribuir a armar nuevas visiones acerca de las organizaciones políticas y los grupos de presión y entender que también cada sistema político posee también una estructura ya determinada, una anatomía ya establecida, y también tomar una nueva perspectiva que se puede tomar en cuenta de los aspectos referidos a lo que viene a ser la historia y todos los procesos políticos en sí. Para poder empezar la exposición, podemos determinar qué son las organizaciones políticas. Existen varias definiciones y principalmente, cogí una del Jurado Nacional de Elecciones, donde señala que las organizaciones políticas son instituciones fundamentales del sistema democrático y tienen a su cargo la postulación de candidatos a cargos públicos. Entonces podemos referirnos también que las organizaciones políticas vienen a ser también las expresiones ya institucionales de una ideología o un estado de conciencia de lo que es el pueblo en torno a determinados asuntos públicos que son de interés mayoritariamente general. Entonces, esto también se caracteriza por la capacidad de poder influir en la sociedad. Entonces, las organizaciones políticas tienen también un producto de una realidad histórico-social, y también, como digo, se puede expresar a través de elementos subjetivos y también inmateriales. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Acosta Salas y voy a continuar con la exposición hablándoles sobre los elementos de organizaciones políticas. Estos son los aspectos que traducen la esencia de las organizaciones políticas y constituyen su fenómeno. Aquí se puede observar dos tipos de elementos, los elementos subjetivos y los objetivos. Los elementos subjetivos, o también llamados elementos inmateriales, estos elementos constituyen el soporte y fundamento de la existencia de la agrupación política. Aquí podemos ver dos aspectos. Primeramente tenemos el aspecto humano, donde nos dice que la organización política
está integrada por personas que comparten convicciones políticas respetando el principio de la tolerancia y rechazando cualquier forma de discriminación. Además, esta organización existe gracias a la participación íntegra de sus miembros con miras a un propósito común. Luego tenemos el aspecto ideológico. Este aspecto es la manifestación del pensamiento político en un momento histórico. También es el estado de conciencia que surge en los contextos de crisis política e ideológica, como expresión de autopercepción de los hombres en sociedad con relación a los desafíos que presenta la vida en comunidad. Luego tenemos los elementos objetivos o también llamados elementos materiales. Estos elementos son los que rigen la organización y la actuación de toda agrupación política. Aquí también tenemos dos aspectos. Primeramente tenemos el aspecto orgánico y luego el aspecto normativo. En el aspecto orgánico existen dos conceptos que se complementan, ya que las actividades están en base de las distribuciones de funciones y la creación de ciertos órganos de ejecución. Primeramente tenemos el como actividad que ordena. Como actividad que ordena. Quiere decir que los integrantes de la organización política se renuevan y se reajustan, empleando técnicas y procedimientos como son la promoción, la cooptación, la asimilación, la elección y la designación. Aquí también los integrantes de la organización política pasan a la condición de afiliados. Pasan de la condición de afiliados a ser activistas y con esto adquieren específicos derechos y obligaciones. Como segundo tenemos como un conjunto orgánico. Esto quiere decir que las organizaciones deben entenderse como una agrupación conformada por órganos encargados de las funciones de dirección, ejecución y supervisión, que estos son a su vez inherentes al conjunto político, que es un sistema ordenado y organizado. Se le aplica el concepto de estructura, y es así que nos encontramos frente a la configuración de unas organizaciones políticas. Aspecto normativo. Aquí nos dice que la Constitución está organizada, que la constitución de las organizaciones políticas se produce en la aplicación de principios y normas de carácter general y específicos que tienen por fin asegurar la unidad, la dinamicidad, el desarrollo y la responsabilidad en el cumplimiento de los propósitos trazados por ella. Sin esta base normativa, imperaría la inestabilidad, la anarquía y el desorden. Luego tenemos las funciones de las organizaciones. Aquí, como primer punto, tenemos que son las causas básicas para crear, agrupar y representar opiniones en intereses políticos de cara a los procesos electorales. Como segundo punto, tenemos que contribuyen a seleccionar las élites políticas y a los gobernantes. Tercer punto, tenemos que formulan los programas y opciones ideológicas que compiten en el terreno político. Y por último, que pueden funcionar como una especie de contrapeso a las decisiones gubernamentales. Bueno, enseguida doy paso a mi compañero para continuar con la exposición. Gracias. Gracias, Ana Medellín Bravo. Pero debo decir ante todo, buenos días docentes y compañeros todos. Voy a centrarme en los partidos políticos, centrándome específicamente en la definición y evolución histórica. Partidos políticos, ¿qué son? Son grupos que buscan el poder o que buscan ejercer el poder en un país determinado. Esos son varios conceptos que podemos decir, pero una definición algo más técnica sería: un partido político es una organización compleja y compuesta de una serie de personas que se han unido para representar los intereses de una parte de la ciudadanía que vive en un territorio en el que opera. Bien, esta es una definición algo técnica. Vamos a sacar varias conclusiones, pero también tenemos que agregar algo más, siendo que un partido político se preocupa por el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, siendo que ese es el propósito de creación de ese mismo. O decir que un partido político toma algunas opiniones de las diversas que debería haber, es decir, o algunos problemas, y esto lo pone en marcha en su opinión, en la opinión del partido político, y sacando algunas soluciones, o llevando a entes públicos para que se solucionen. Evolución de los partidos políticos.
Roma, Alemania, Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, todos estos tienen algo común. Debido a que son antecedentes para la evolución de los partidos políticos que tenemos hoy en día. Siendo Roma y Grecia tienen algo más similitud, siendo que en Grecia los estudiosos y los personajes de alto renombre se dividieron en dos bandos, poniendo en una situación difícil en la sociedad en ese mismo tiempo. O en Roma, donde los patricios y plebeyos tuvieron una gran discrepancia, tornando un poco complicado vivir en ese ambiente. O en Alemania, con los golfos y gibelinos, que debido a la muerte de Enrique V, estas dos facciones tuvieron problemas, pues sin que se haya cargo, pues Italia y Francia. Pero en Inglaterra se formó la semilla que daría frutos al partido político moderno. Siendo así que debido a que Carlos II, y debido a querer, o mejor dicho, debido al error de querer prevenir que Jacobo asumiera el trono, hizo la creación de algo completamente errado, algo que si no lo hubiera hecho capaz hubiera tenido más oportunidades, pero creó Bill of Exclusion, la ley de exclusión de Bill, que se creó para que Jacobo no se hubiera podido, debido a que Jacobo se había convertido en católico, siendo que impedía que los católicos asumieran el trono, haciendo enojar y dando oposiciones, siendo que Jacobo era el duque de York. Siendo así que estas fuertes oposiciones, y más que Jacobo tenía el apoyo de Irlanda, haciendo que estas oposiciones se crearan dos grandes partidos políticos, dos históricos, se puede decirlo, Tories y Whigs, siendo que a ambos tener razón y tener una razón fundamental debido a la corona, hicieron que aquellos que iban a gobernar estaban a favor de la majestad, y aquellos que no se llamarían, están en contra de esta misma, siendo que se llamarían en contra de esta misma, dando algo histórico, porque esto de Inglaterra podemos sacar que esta es la semilla, como ya dije, la semilla de los partidos políticos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. En este momento vamos a ver el punto de la misión de los partidos políticos. ¿Cuál es la misión de los partidos políticos? Los partidos políticos participan activamente para poder ayudar y llevar las necesidades que tiene la sociedad y el pueblo, en el sentido de que en un momento en que el partido político no llegase a poder tomar el poder y tuviera la minoría de la elección, cada partido político tiene que trabajar conjuntamente con el parlamentario electo, para que este parlamentario electo pueda consensuar los propósitos comunes juntamente con los demás partidos políticos, para que así no se pueda llegar y caer fácilmente en la demagogia. En ese sentido, cada partido político tiene que trabajar de la mano con el parlamentario y de la misma forma consensuar con los demás partidos políticos. Esa es la misión de cada partido político. Ahora, los partidos políticos también se clasifican, hay clasificación en el transcurso de los años que han pasado. Los partidos políticos se clasifican en partidos de cuadros, partidos de masa y partidos de atracción, que
recientemente lo estamos viendo. Vamos a desarrollar el partido de cuadros. Los partidos de cuadros son un grupo muy cerrado, un grupo muy selecto, de participantes, de políticos, que ya están estructurados internamente. Entonces, este partido solamente busca incluir a pocos de la sociedad, del pueblo, para que puedan ser partícipes, pero no ocupando cargos pues de responsabilidad. Solamente es un grupo de políticos cerrado. Esa es la característica de este partido de cuadros. Ahora, el partido de masa es muy por lo contrario del partido de cuadros, puesto que en este partido fueron inventados por los socialistas, ya que se caracteriza también de poder tener más adherentes, más participantes para que puedan unirse a este partido de masa, estructurado bajo la naturaleza de la doctrina, la dogma. Entonces ahí se enfocan más a eso, ¿no? Pero conlleva a más participación por parte del pueblo, de la sociedad. Ahora, en partido de atracción, su propia palabra dice atracción, el objeto de este partido es de poder de la misma forma captar mayor cantidad. Muy por lo contrario de masas. De masas generalmente usaba o se caracteriza con su doctrina, con la dogma, la disciplina. Pero en partido de atracción, que ahora lo estamos viendo, partido de atracción, su objetivo es un poco más flexible en sus doctrinas y también en su ideología, en su dogma. Y por lo que consiguiente prima en esta atracción del partido de atracción es que la democracia externa debe prevalecer sobre la democracia interna. O sea, se da más facilidades al pueblo, a la sociedad, a la persona a la persona en sí que quiera y desea participar. Esos son los tres partidos que podemos ver. Este partido de atracción se practica en Inglaterra con los laboristas y los conservadores, también en Alemania, en Austria, en donde practican este tipo de partido. Generalmente son socialistas, ¿no? Que se van enfocados al pueblo. Eso sería la característica. Muchísimas gracias. Hasta la otra oportunidad. Buenos días con todos, mi nombre es Catherine Gabriela Quispe-Pongo y continuando con la exposición yo les hablaré acerca de los sistemas de partidos. Para empezar, la mayoría de científicos políticos coinciden en afirmar que todo tipo de régimen político definido tiene una específica forma de un sistema partidario. Y a continuación les daré ejemplos y algunos científicos que afirman estos partidos. Empezando por Sartori, que nos indica que los demás partidos actúan a la periferia del partido principal como partidos de segunda. Este partido tiene el control del Estado y del gobierno. Sin embargo, de acuerdo con el partido hegemónico, se permite la existencia de otros partidos donde estos mismos pueden participar en la vida política y sin reglas ni limitaciones establecidas. Para la Parambola y Weiner, el partido hegemónico es fuertemente autoritario, quien nos impone una ideología y su única preocupación es mantener el estatus privilegiado que tienen. Y bueno, como ejemplo tenemos la Falange Española, ¿no? Por otro lado, Duverger se refiere a un partido único, provisional, siendo portador de una ideología y asume la condición a la sociedad y hacia unos supuestos destinos históricos, que no puede ser puesto en tela de juicio, teniendo como ejemplo los sistemas bipartidistas, multipartidistas, dominante y ultradominante. Sistema bipartidista. Existen dos tipos de sistemas bipartidismo, el bipartidismo perfecto y el bipartidismo imperfecto.
El bipartidismo perfecto está existente en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, entre otros países anglosajones. Estos partidos sobresalen porque son partidos menores, ¿no? Pero participan y predominan por dos partidos políticos que suman el 90% del electorado. Y el bipartidismo imperfecto, debido a dos partidos importantes, existe un tercero que es valioso para lograr establecer el Parlamento y en el gobierno. Esto lo vemos en países como Bélgica, Colombia, Japón, Ceilán y Filipinas. Gracias. Ya, daré paso a explicar el sistema de partidos. En esta ocasión voy a explicarles sobre el multipartidismo, el dominante y el ultradominante. Empezando por el multipartidismo, nos dice el autor Duburger que el multipartidismo conjetura 3 o más partidos que le subdividen los puestos de poder. Esta modalidad supone la presencia de 4 partidos que mediante alianzas y pactos contribuyen a evitar la polinización externa y con ellos la situación intermedia entre la bipolaridad y el multipartidismo. En resumen, este autor nos señala que el multipartidismo puede facilitar a las elecciones debido a que, como existen muchos partidos en la cual tienen muchas ideologías, conglomerar un total para tener una menor cantidad de propuestas. Ya. Ahora, frente al sistema de partidos, el dominante, nos explica el autor Sartori que se puede entender que un partido dominante es aquel que mantiene el poder por más de 4 elecciones consecutivas y cuyo carácter proviene de un ejercicio efectivo de la dominación y la dimensión electoral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de entre un grupo de partidos existe uno que prevalece más y con una tasa de porcentual de entre 40 a 50%, pero siempre manteniendo su superioridad ante el resto, ¿no? Ahora, el ultradominante se produce mediante un control de una tasa del 90% de los electores. Ahora, aquí los autores Maurice Duburger, Giovanni Sartori y Gabriel Almond hacen una unión al dominante y al ultradominante y lo denominan como el predominante, donde ponen como ejemplos al Partido Socialdemócrata Escobial, el Radical francés y el Partido de Consejo Indio. Buenos días con todos. Mi nombre es Joel Anampa, estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo de la Universidad Privada de Tacna. Continuando con la exposición, ahora vamos a tocar el tema de grupos de interés y de presión. Refiriéndonos a este tema, en ciencia política se han utilizado distintos términos, ¿no? Como lo que son los grupos de presión, grupos de interés, grupos de influencia, ¿no? Pero en realidad todos estos términos que hacen referencia a los grupos de presión, ¿no? Son un grupo de interés porque los individuos se van a reunir en función de ciertos intereses específicos, los cuales ellos van a tratar de defender o no permitir que se afecten, ¿no? Ahora, para dar una definición, hay distintos autores que definen o conceptualizan esta palabra. Entre los 3 más importantes tenemos a Schwarzenberg, ¿no? Que nos dice que es un grupo social organizado, el cual defiende intereses, ¿no? Por medio del cual ejerciendo una presión, ¿no? Esos 3 elementos son importantes para la definición de Schwarzenberg. Para Modi y Studer Kennedy nos dice que es un grupo organizado, un grupo social, ¿no? Que busca influir sobre las decisiones de gobierno, ¿no? Hay que diferenciar más, porque estos no buscan introducirse o ejercer el gobierno, solamente lo que buscan es influir el gobierno, en las decisiones que se puedan tomar. Cabe resaltar que todas estas definiciones de los grupos de presión, en las acciones que tomen no se utiliza la violencia, ¿no? Es algo muy importante. Y la tercera, que es por Lucas Verdú, ¿no? Que es cualquier formación social o grupo social permanente y organizado que intenta con éxito o sin éxito
la adopción, derogación o simplemente la no adopción de medidas que favorezcan o al menos no perjudiquen las ideas de sus intereses, ¿no? Y esto puede ser en la vía administrativa, vía judicial, ¿no? O legislativa. Bueno, continuando, ahora vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el Estado está por sobre todo, ¿no? Se superpone a todo, a los grupos sociales, a los grupos de interés que pueden tener intereses contrapuestos o diversos intereses. Ahora, pero todos estos grupos sociales gravitan sobre la acción del Estado. ¿Qué quiere decir? Hay de una manera directa que lo hacen los partidos políticos y una manera indirecta que lo hacen los grupos de presión. La diferencia es que los partidos políticos buscan ejercer el gobierno, cosa que los grupos de presión no, solamente influenciar. Ahora, existe los que son llamados los factores de poder, que son la fuerza armada y la burocracia, ¿no? Ahora, estos grupos de intereses pueden ser productores, comerciantes, ¿no? Exportadores o cualquier otro sindicato, cuando pretenden o tienen un interés y una pretensión de influir en los actos de poder, este grupo de interés se pasa a llamar grupos de presión. Esa es una gran o importante, hay que diferenciar eso bien, ¿no? Bueno, también nos dice que hay aspectos favorables y desfavorables. ¿Quién nos dice eso? Nos dice Andrade Sánchez. Entre los aspectos favorables tenemos que estos grupos de presión permiten que haya una mayor discusión pública, porque a veces llegan hasta la prensa y de esa manera, al haber una mayor discusión pública, puede haber una mejor toma de decisiones a nivel político, ¿no? También facilitan la organización y la expresión de intereses, permiten que quienes tienen la responsabilidad puedan escuchar diversos puntos de vista y así tomar mejores decisiones, y también permiten el equilibrio. En las críticas vemos que estos grupos de intereses a veces solamente está por un grupo minoritario y otras veces se utilizan métodos no legítimos. No se utiliza la violencia, pero da paso a lo que es la corrupción, las coimas, ¿no? Y a veces está acumulado el poder, un poder excesivo en las manos de los dirigentes. Cabe mencionar también los grupos de tensión, que son grupos donde utilizan la violencia, ¿no? Como los grupos terroristas. Bueno, para concluir, según los objetivos que nos hemos planteado en el ensayo, ¿no? Tenemos un objetivo general y uno específico. Las conclusiones serían: primero, que las organizaciones políticas son agrupaciones de personas que comparten convicciones políticas, filosóficas, sociales y culturales, ¿no? Que están organizadas, ¿no? Y son instituciones fundamentales del sistema democrático y tienen a su cargo la postulación de candidatos, ¿no? A cargos públicos políticos. Además, estas organizaciones políticas se expresan a través de elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Haciendo una gran diferenciación entre los partidos políticos que buscan el ejercicio del gobierno, ¿no? Que son los partidos políticos, y los grupos de presión que solo buscan influenciar en las decisiones políticas. Como segundo objetivo es el analizar los conceptos y definiciones, ¿no? Al analizar los conceptos y definiciones vemos que su base estructural data de tiempos remotos como de Grecia y Roma, y en nuestro país alcanza su desarrollo en el siglo XIX, y es evidente que la acción política del pueblo, ¿no? Es imposible sin la existencia de partidos políticos, los cuales ejercen el gobierno, así como también los grupos de interés y de presión, los cuales en conjunto van a formar nuestro sistema político actual, esa estructura. Muchas gracias. De esta manera finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.